que es Fluent. Aquí, es bueno, estos dos que tenemos aquí abajo. Y a partir de eso empezamos a trabajar. No sé si alguien tiene experiencia con este software. No. No. Ok, ni Pedro, ni Juan, ni Jorge me decía algo. Sí, le decía que no, tampoco. Ah, perfecto, bien. Pues ya está. Es un software pues bastante potente. Yo creo que les va a ser muy útil. Y pues bueno, espero que todo lo que veamos aquí pues sea de su interés. Les iba a preguntar, ¿ya tienen ustedes proyecto para especialidad? Sí, yo sí. Jorge ya, Pedro dice que no, Juan supongo que también ya, entonces. Ya, ajá. Ok, pues ya está. Hay que apurarse, Pedro, porque se viene el tiempo encima. ¿Cuál es tu interés? Uh-huh. Ok. Pues sí, también eso tenemos una restricción fuerte ahí, ¿verdad? Pues bien, sería interesante que lo fuéramos comentando. Realmente hay muchas actividades que se pueden hacer. Si tu interés también es en diseño, yo creo que en diseño podríamos trabajar algo si te interesa, porque, pues bueno, podemos hacerlo a través de algún software de diseño, compartir algunas cosas y trabajar en ello. Pero, pues bueno, también es cuestión de que lo analicemos un poco más. Con Adi hay algunas, con el maestro Adi hay algunas actividades que se pueden hacer de diseño. Yo también tengo algunas otras, pero, pues bueno, no sé si el maestro Alejandro Gómez, ¿verdad? Sí. Pues bien, pues también con él podría haber algo de diseño. No sé si él qué les da, él qué materia les da. Él da la materia de electrónica aplicada. Electrónica aplicada. Pues ya está. Pues fíjate que no sé cuántos mecánicos sabemos ahí, pero hay pocos. Ustedes supongo que son más de la rama mecánica. Sí, yo sí me entiendo un poquito más por la mecánica. Soy ingeniero mecatrónico. Ok, mecatrónico, Juan. En mi caso igual soy mecatrónico, solamente que igual como que me gusta más la mecánica. Bien, ¿y tú, Pedro? Afición por la mecánica. Bien. Es raro, pero qué bueno. Yo particularmente pues soy ingeniero mecánico, también el maestro Adi es ingeniero mecánico. Ambos tenemos maestría en mecatrónica y ambos estamos estudiando doctorado en mecánica, entonces pues ahí estamos en ello. Si te interesa comentar algo más respecto a un proyecto de diseño, pues podemos hablar de ello. Yo tengo experiencia en diseño por más de 17 años. Adi también tiene mucha experiencia en diseño por muchos años. Entonces, podemos platicar algo sin ningún compromiso, simplemente con la idea de explorar alguna cosa que pueda llegar a interesarte. Bien, pues entonces, pues no sé si les parece bien, platicamos un poquito más de la sesión del día de hoy.
Son las 10:30, podemos hablar un rato más y ver si se nos une el maestro Adi para ver si necesitan alguna asesoría adicional o algún detalle con las sesiones que él tiene pendientes. Ahorita nos quedamos con este ejercicio, no sé si lo pudieron revisar. Algunos de estos ejercicios son del propio libro. Mi idea es compartirles cómo se pueden desarrollar y cómo pueden aterrizarse. Son bastante accesibles, entonces pues yo esperaría que no tuviéramos complicaciones con él, ¿no? ¿Intentaron avanzar con esta solución de este ejercicio? Sí, la anoté, pero no la resolví. Vale, no te preocupes. También, ¿cuántos ejercicios les está dejando el maestro Adi para los otros temas que estuvieron viendo? A lo mejor eran como unos 5 por tema. Ok. Entonces, ¿o más? De tarea se refiere, ¿no? Sí, de tarea. Sí, miren, lo que pasa es que creo que estaba exagerando. Saqué bastantes ejercicios, entonces pues tampoco quiero que se saturen de esto. Sí me interesa pues que al menos entendamos la parte conceptual y que vayamos un poquito con las cosas claras. Entonces voy a retirar algunos ejercicios de la actividad que les voy a dejar para que no sean tantos y pues a ver si los pueden ir desarrollando. Vamos a ver 4 temas que son bastante sencillos. Este es el principio de conservación de masa, la ecuación de Bernoulli y finalmente la parte de energía que conlleva dos secciones: energía, conservación de energía y eficiencia. Entonces, en el libro están ordenados de forma diferente, pero lo que creo que es mejor es hablar, como lo hicimos, de conservación de masa, de ecuación de Bernoulli, y luego hablamos de energía y eficiencia, que son las cosas que seguirían. Entonces, fíjense que me quedé pensando en esta parte la vez anterior y aquí me faltó este signo. Entonces lo vamos a agregar acá. Cuando pasamos el diferencial de tiempo a la izquierda, la raíz de 2GH y el área de descarga hacia la derecha también, pues ahí se nos quedó el signo negativo, lo vamos a poner acá. Y si se dan cuenta, esta ya es una ecuación que podemos integrar más rápidamente, ¿no? Aquí dejamos indicados las áreas, porque podríamos también sustituirlas por cada uno de estos términos que tenemos aquí, se recordarán, antes de hacer la conversión numérica. Entonces, si integramos ya esta ecuación, tenemos la integral de diferencial de tiempo. ¿Cuál será la integral? Pues t, ¿no? T evaluada desde 0 hasta t. Esto es igual a el área del cilindro, que era pi por diámetro del cilindro al cuadrado sobre 4 entre el área de descarga, pi por diámetro de descarga al cuadrado entre 4, y luego abajo también tenemos la raíz de 2g. Y esto con signo negativo, ¿verdad? Este lo debemos de traer cargando acá. Ya no puedo borrarlo. Pero bueno,
ahí. Entonces ese lo traemos aquí. Y después pues integramos la integral definida de diferencial de h por... esto lo podemos poner como h a la menos 1 medio, ¿ah? ¿Se acuerdan de esta integral? No, ya no se acuerdan. No muy bien. A ver, déjenme sacar mi formulario. No se vaya a ir. Se le sumaba 1, ¿no? Al exponencial y luego también se ponía abajo, algo así. Mejor sí el formulario. Ya me vamos a recurrir al formulario. Acuérdense que este es un b a la n. Vamos a poner la fórmula aquí. Es integral de u a la n de u se resuelve como u a la n más 1 sobre n más 1. A la constante, ¿no? En este caso, pues, como es una integral definida, pues no aporta la constante, ¿no? Ya la tenemos. Entonces, n, vamos a ponerlo aquí por un ladito, sería algo como integral de h a la menos 1 medio. Está claro por qué es menos h, ¿verdad? Porque está abajo, subimos con exponente negativo. Por diferencial de h es igual a u, que en nuestro caso la variable es h, n más 1 menos 1 medio más 1, pues es 1 medio, ¿no? Sobre n más 1 menos 1 medio más 1, 1 medio, ¿verdad? Esto es algo así como... raíz de h. 2, exactamente, 2 raíz de h, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Hasta aquí. Ahora, pues, ¿qué sigue de aquí? Esto que... evaluar, ¿no? Esto, acuérdense que esto que acabamos de sacar aquí es la respuesta de la parte de la integral. Entonces, eso lo ponemos aquí. 2. Perdón. 2 raíz de h. Y esto entre h inicial y h final, ¿verdad? Fíjense, todo esto que está aquí, vamos a cambiarlo de color, para que se vea mejor. Esa parte es la que corresponde a la integral definida. Entonces, con esto, fíjense que podemos ir simplificando pues prácticamente todo, ¿no? Entonces, este pi, por ejemplo, de aquí, lo podemos quitar con este pi de aquí, ¿verdad? Este 4 de acá, lo podemos quitar con este 4 de acá. Y luego, fíjense que tenemos este 2 aquí, y tenemos una raíz de 2 acá abajo. Aquí hay dos opciones. Digamos que aquí el 2 está a la 1 y luego acá el 2 está a la medio. Cuando tenemos un 2, vamos a ponerlo acá otra vez, un 2 aquí, y luego abajo tenemos raíz de 2. Considerando que ahí vamos a separar, ¿no? Raíz de 2g es igual a raíz de 2 por la raíz de g, ¿no?
Estos temas ya ustedes lo deben de traer un poquito más claramente. Fíjense que luego, pues sí, se nos olvidan todos estos detalles de propiedades matemáticas. Es importante que lo tengamos en consideración. Aquí en esto, ¿cómo podemos continuar con esta parte de 2 entre raíz de 2? Sobre todo para simplificar lo que tenemos acá abajo, ¿no? Podemos hacer así, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2. ¿Verdad? Y con esto es lo mismo que esto, si se dan cuenta. Porque es 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio, los exponentes se suman, 1 medio más 1 medio, pues 2, pues 1, ¿no? Un entero. Entonces aquí podemos quitar una arriba y una abajo y tenemos raíz de 2. Entonces, de aquí debería ser algo como menos el diámetro del cilindro al cuadrado sobre el diámetro de descarga al cuadrado. Esto, pues aquí tenemos la otra constante, ¿no? Esta constante la podemos, vamos a acomodarla aquí. 2 por raíz de gravedad sobre la resta entre los límites que tenemos aquí, ¿no? Raíz de HF menos raíz de H. Creo que es al revés. H inicial, ¿no? Bueno, esto debe ser, aquí creo que la tenemos al revés, debe ser la inicial. Como en nuestro caso, el cilindro tiene una altura inicial, H0, y después de un cierto tiempo va a tener una H2, una H final. En nuestro caso sería desde la H inicial hasta la H final. H inicial y H final. Entonces los subíndices aquí están al revés. Entonces HO menos HF. Entonces con esto, si se dan cuenta, toda esta es la parte que simplificamos. Y solamente dejamos pues la raíz de la altura inicial menos la raíz de la altura final a la que queremos llegar. Y pues bueno, aquí T menos T0. En T0 pues no hay movimiento, entonces lo que estamos buscando es el tiempo en el que menos el diámetro de la descarga, el diámetro del cilindro, que era, si no mal recuerdo, 3 pies, al cuadrado sobre el diámetro de descarga, que era 0.5 metros. Fíjense, aquí las unidades pues las tenemos mezcladas por la raíz de 2, por la raíz de la distancia, la altura inicial era de 4 pies y la altura final era de 2 pies, ¿verdad? Aquí dice, desciende hasta 2 pies. Entonces, 2 pies menos la... Bueno, aquí es 4, perdón. 4 menos 2 pies.
sobre la raíz de la gravedad. La gravedad a lo mejor conviene ponerla en términos de pies, ¿no? 32.2 pies por segundo cuadrado. Entonces a lo mejor los metros son los que nos conviene convertir a pies. Y de aquí pues obtenemos el resultado seguramente en segundos. Me ayudan con esa operación y con la conversión de 0.5 metros a pies, que lo tenemos aquí. Hay unos ejercicios muy interesantes de este tipo. Se le conoce también como abatimiento de carga. El tiempo de descarga de un cilindro, de un cono o de una esfera. Por ahí les voy a encargar uno de ese tipo. Pues la parte más importante había, la parte más fuerte es poder representar la área del tanque de descarga en términos pues de una diferencial de H, una diferencial de altura para poderlo ejecutar. Y pues esta es aplicación de integrales. Sí me están ayudando con la operación. Voy a intentarlo yo también. A ver. Sí. Es 0.48 cuadrado. Raíz de 2 por raíz de 4 menos raíz de 2 entre raíz de 32.2. Me dio un resultado medio raro. Necesito revisar por qué me da ese resultado. ¿Cuánto les dio, por favor? A mí me dio 0, pero no sé si esté bien. ¿Cero? Caray. Sí.
¿Alguien más le dio 0? Saben que aquí está mezclando una cosa que no era, no es coherente, y es que este parte de 0.5 metros, en lugar de ser 0.5 metros, es que ese es un agujero enorme, ¿no? Si lo trasladamos a pies, fíjense, 0.5, vamos a convertirlo de metros a pies, es 1.6 pies. Es un agujero enorme, ¿no? Pues prácticamente es del tamaño de cómo va a quedar el nivel. Entonces, eso no es lógico. Y ya me di cuenta por qué. Resulta que el diámetro de descarga es de 0.5 pulgadas. Vamos a regresar. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está? Aquí es pulgadas. Entonces, a ver, vamos a tratar de ponerlo en términos de pulgadas esto. Las pulgadas creo que son un pie, son 12 pulgadas, ¿no? Intentemos por este camino otra vez, por favor. En lugar de 0.5 entre para convertir a metro, a pies, dividimos, ¿no? Entre 12. Ya lo tienen por ahí. ¿Cuánto les dio? Sí, mira, originalmente la definición del problema era en 0.5 metros el diámetro de descarga. Entonces, si tuviéramos el tanque mide 4 metros, 4 pies de altura, ¿no? Y queda en 2 pies de altura al final. Y el agujero o el diámetro de descarga era de 0.5 metros. 0.5 metros en pies es 1.6 pies. Entonces, digamos que el agujero de descarga estaba vamos a intentar hacerlo desde por aquí hasta acá, mira. Entonces, todo esto era descarga. Entonces, no, creo que ahí el error es el diámetro de descarga en metros, es realmente en pulgadas. Entonces, por eso cambiamos en lugar de tener 0.5 metros, cambiamos a 0.5 pulgadas. Entonces, bueno, pues este es un ejercicio bastante exhaustivo. Bueno, yo estoy aquí corroborándolo con los datos.
Según yo, debieron de haberme dado algo así como 756.8 segundos, ¿no? Esto debería ser algo 756. Sí, de hecho, también fue lo que me salió a mí, 756.8166. Ah, bien, gracias. Y esto pues también corresponde a un tiempo de más o menos 12.6 minutos. Pues eso cobra un poco más de sentido. Fíjense que cuando estaba tomando el tamaño del diámetro como en 0.5 metros, me daba como medio segundo. Entonces por eso, hasta en ese tipo de detalles uno se puede identificar pues que algún detalle, algún punto, alguna consideración puede tener alguna pues alguna parte equivocada, ¿no? No es normal. La intención sería tratar de hacer algo parecido en ANSYS, ahora que empecemos a hacer las prácticas, e ir trasladando este tipo de ejercicios, este tipo de fenómenos a una simulación y tratar de visualizar mejor qué es lo que pasa dentro de una tubería, de una bomba, de una turbina. Entonces, pues espero que les parezca atractivo esta parte. Realmente, personalmente, yo me he especializado más en este tema de simulación simulación de fluidos, dinámica de fluidos, porque pues mi tema de tesis en el doctorado pues así me lo pide. Entonces, les voy a liberar algunos ejercicios de esta parte para que los vayan planteando, y les voy a mandar un bonus con un ejercicio como de este tipo, ¿no? Para que planteen la ecuación. Está bastante interesante. Entonces, pues nada, ¿hay alguna observación, alguna duda? Pues hasta ahora no, sería cuestión de comenzar a ver los ejercicios, y creo que ahí es cuando salen En verdad que sí. las dudas. Sí. Pues creo que tenían por ahí un drive, ¿no? Le voy a preguntar a nuestro Adi si los puedo subir ahí, o se los comparto por correo. Miren, la verdad es que les envié un correo, pero una de las direcciones tenía un dominio diferente. A ver, déjenme comentárselo. Entonces, y ahorita la que mandó Adi ya tenía todas las direcciones de posgrado. J. Vargas, J. Medina, P. Silva, y todos de posgrado. Pero la que me habían mandado antes estaba una que es de, creo que Juan Estrada @arteche. Entonces no sé si le llegó a Juan, pero si los del maestro Adi les llegaron en la mañana, bueno, ayer en la tarde, noche, pues yo creo que por ese medio también nos seguimos comunicando. ¿No les parece bien? Sí, sí estaría bien. Y ahí nada más ayúdenme mandándome una confirmación o enterado, o de acuerdo, al menos enterado, ¿no? Para saber si les llegó el correo. Bien. Miren, pues ahí mismo también les envié la presentación anterior, y fue al correo que era de un dominio diferente. Si lo pueden ver, pues solamente confírmenme que sí lo tuvieron, que sí les llegó. Ya ahorita viendo el ejercicio, que nos quedó así todo medio mezclado, espero que se pueda entender. Si no, lo volvemos a hacer otro, y las veces que sea necesario. Entonces, la siguiente parte
es la ecuación de Bernoulli. Esta es una ecuación que es muy socorrida en muchos sentidos, para muchas cosas. Entonces vamos a tratar de platicarla un poco. Y si les parece bien, pues los ejercicios o el ejercicio lo dejamos para la siguiente sesión. Entonces ahorita abordamos la parte de teoría y ya en la siguiente sesión abordamos la parte de ejercicios. En este caso, la relación de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli es una relación aproximada entre varias variables. Una de ellas es la presión, otra es la velocidad y otra es la elevación o la altura de presión. Y hay que considerarla como que es válida en regiones de flujo estacionario e incompresible. Esta parte es importante, tómenla en consideración. ¿A dónde lleva esto? A que las fuerzas netas o las fuerzas de fricción son despreciables. Ojo, esa es una consideración importante. Entonces, regiones de flujo estacionario e incompresible y fuerzas netas de fricción pues son despreciables. Entonces, si vemos en la imagen, tenemos una tubería o un ducto, así, donde de un lado entramos con una condición de diámetro 1, presión y una altura. Entonces, la presión con la que entra, el diámetro o el área o la sección donde entra, y también la altura de presión en ese punto, todo eso nos lleva a una velocidad inicial, ¿no? A una velocidad en esta zona. Ahora, cuando cambia de diámetro y de altura, pues esas consideraciones, cambia la presión, la área también cambia por el diámetro de esa nueva sección. La altura de presión, si cambia de altura hacia positivo, hacia negativo, y también pues la velocidad se va a ver afectada. Todo esto tiene que tener una relación. Si recordamos en lo que acabamos de ver en masa, en la ecuación de conservación de masa, pues todo lo que entra tiene que salir. Entonces, en una condición actual como la que tenemos aquí, digamos que entramos con una, por ponerlo en términos gráficos, ¿no? De esta manera, el flujo aquí en la entrada. Y acá pues sale un flujo más pequeño. Bueno, una velocidad y consideraciones más chicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el área es diferente. La velocidad a la entrada en una área más pequeña, pues la cantidad de flujo volumétrico o de flujo másico va a ser la misma que entre por ahí que la que salga por acá, ¿verdad? No puede cambiar, no va a haber un cambio, simplemente la masa no la podemos crear, ¿no? Entonces, esas son las diferentes condiciones. Entonces, para ello, ¿qué pasa? Pues hay un cambio de variables en el transcurso del proceso. Si el diámetro cambia a mayor, pues la velocidad seguramente se reduce. Si el diámetro cambia a menor, la velocidad seguramente se amplía porque tiene que fluir la misma cantidad de masa por ahí, ¿no? La misma cantidad de volumen. Entonces, a ver si hasta aquí me estoy explicando y está teniendo sentido lo que les digo, ¿no? Si entran por aquí, pues 5 litros por minuto, pues por acá igual saldrán 5 litros por minuto. ¿Cuál es la diferencia? Pues recuerden que el flujo volumétrico de un lado es igual a la velocidad sobre el área, y acá pues también va a tener esa misma condición, ¿no? La velocidad sobre el área 2. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí el área es más pequeña, entonces la velocidad que tiene que ser para mantener el flujo volumétrico, pues más alta, ¿no? Acá la velocidad, el área es más grande, la velocidad seguramente va a cambiar, va a bajar. Bien,
Vamos a seguir. ¿Cuáles son las condiciones en las que la ecuación de Bernoulli es válida, ¿no? O se considera que aporta información real? Fíjense, la parte de las fuerzas de fricción pues son despreciables. También los efectos viscosos para la ecuación de Bernoulli son despreciables. Y algo que pues no es, son comparativamente despreciables debido a los efectos de inercia, efectos gravitacionales y los de presión. Entonces, la ecuación de Bernoulli es válida en regiones no viscosas y no es válida en regiones viscosas. Si viéramos un ala B de alguna bomba o de algún avión o de alguna aeronave, pues hay unas zonas en las que el flujo de corrientes, ¿no?, se ven muy estables, como los que vemos arriba y abajo. Entonces, en esas zonas donde los flujos de corriente son muy claros, en esa zona es válida la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, hay dos puntos aquí donde la ecuación de Bernoulli no es válida. Uno de ellos es en la parte de la capa límite, que es toda la que rodea a el ala B. Todo esto está por acá. Y en toda la parte de estela que va dejando ese ala B. En esas zonas, pues no es posible considerar esta ecuación. ¿Por qué? Pues porque justo en esas partes los efectos viscosos del fluido sobre una superficie pues aumentan. Recordarán que en las zonas, en una tubería, el perfil de velocidad del fluido interno, pues pegado a las paredes es prácticamente cero, ¿no? Y va evolucionando hasta que en el eje de la tubería o del ducto, pues mantiene su máxima velocidad, como lo vimos en la sesión anterior. Entonces, estas son una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, sabrán que hay, por ahí les pasaron algunos videos, Adi, respecto a unos túneles de viento. En los túneles de viento se puede visualizar, se liberan ciertas líneas de algún gas para poderlas ir siguiendo a todo lo largo, y se ve algo como lo que estamos identificando en la imagen. Entonces eso es posible visualizarlo. Ahora, pues miren, les prometo que ya no va a haber muchas matemáticas. Bueno, me refiero a deducciones. Solo les voy a explicar de dónde viene esta ecuación, que para mí me parece un aspecto que es necesario tener en consideración. Entonces, pues denme chance de explicarles de dónde viene la ecuación de Bernoulli o por dónde va el asunto. Fíjense, vamos a considerar una de esas líneas que vimos aquí. Una de estas líneas, vamos a seguirla, ¿no? Vamos a seguirla todo lo largo, y a partir de eso vamos a definir esta línea de flujo, esta línea de corriente en un flujo estacionario a lo largo de una tubería, en la cual vamos a tomar en cuenta una partícula. Esto que está aquí es una partícula
de fluido. Entonces, pues vamos a intentar ver, visualizar, identificar cuáles son las cargas que se presentan en esta partícula. Una de ellas es, bueno, primero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la segunda ley de Newton. Recordarán que la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Aquí consideramos pues que las fuerzas de fricción son despreciables y solamente consideramos las cargas que se aplican respecto a la presión y al peso pues, de esta partícula. Si se dan cuenta, tenemos sobre la línea de corriente, que es esta que tenemos aquí, S, va por ahí. En esa línea de corriente, la suma de fuerzas en esa línea va a ser igual a la masa por la aceleración que ocurre en esa misma línea. Y tenemos en complemento una normal a esa línea de corriente, que es esta que tenemos aquí. Pues hagamos entonces la sumatoria de todas esas fuerzas. Primero, pues vamos a hacer un marco de referencia aquí en el centro de la partícula y vamos a tomar uno de los ejes, digamos el eje de la línea de corriente como X y el otro eje como Y. A ver si me expliqué. Sería algo así como esto, ¿no? ¿Sí? En X y en Y. Llamémosle así. Particularmente para la partícula, ¿no? Entonces vamos sumando, ¿no? Todo. Uno de ellos pues sería la presión por la diferencial de área, que está actuando la presión sobre la diferencial de esa partícula pequeña hacia la derecha, luego menos la presión que actúa en el lado opuesto, más la diferencial de presión que genera por la diferencial de área, pues del otro lado, ¿no? De acá de este lado. Y de un lado y ya estábamos viendo la del anterior. Y luego, pues, vamos a ver cuánto aporta el peso de esa partícula en ese mismo eje, ¿no? En el eje de la línea de corriente. Para ello, pues sería algo así como sacar la componente en esa dirección, ¿no? Hacia acá. Entonces sería, tendría también signo negativo. W, es que es seno, coseno, cateto opuesto, seno de teta. Y esto lo vamos a igualar a la masa por la velocidad que tiene por la diferencial este es volumen. Esto es masa por el volumen por el diferencial de volumen en la diferencial de la línea de corriente que estamos considerando.
Me confundo con estos dos detalles. Este es volumen. Muy bien. Luego, pues vamos a tomar en cuenta que la masa es igual a la densidad por el volumen. Podemos hacer esa comparación, ¿no? Esto, si lo ponemos en términos de diferenciales, tenemos que la densidad va a ser igual a la diferencial de área por la diferencial de la partícula, ¿no? Por toda la longitud de la partícula. Y esto va a ser masa. Pero pues estamos buscando peso, ¿no? Entonces el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, desde este punto de vista, la densidad por la diferencial de área por la diferencial de la partícula, de la longitud de la partícula, pues por la gravedad. Y esto nos va a dar peso. Entonces, para poder ir simplificando cada una de estas partes, ¿no? Entonces, el seno de teta no puedo borrar eso. El seno de teta lo vamos a determinar como a partir de este triángulo cateto opuesto de z sobre hipotenusa, ¿no? dz sobre ds. ¿Esto por qué es? Pues la longitud que estamos tomando de la línea de corriente, una diferencial de distancia, con el ángulo que querramos en cualquier momento, ¿no? El ángulo θ, pues va a ser una diferencial en z, que es esta de aquí, y una diferencial en x, que es esta de acá. Esto lo estamos haciendo en el plano, ¿no? En 2D. Esto se aplica exactamente igual para el espacio, ¿no? Donde incorporaríamos la dirección y. Entonces, con todos estos parámetros establecidos, pues podríamos entonces reemplazarlos en la ecuación de la suma de fuerzas que dijimos antes, ¿no? Entonces, esto está interesante, vayan siguiéndome, por favor.